Imagina que te dijera que existe un libro que la Iglesia ha mantenido oculto durante 1700 años. Un libro que menciona a los ángeles de una manera tan diferente a lo que te enseñaron, que cambiaría completamente tu visión del cielo y del infierno. ¿Me creerías? Este libro existe. Se llama el Libro de Enoc, y durante casi 2 milenios, las autoridades religiosas han hecho todo lo posible para que no llegue a tus manos. ¿Por qué? Porque revela verdades sobre los ángeles que van contra todo lo que nos han enseñado. ¿Quién era Enoc? La Biblia lo menciona brevemente. Era el bisabuelo de Noé, y según el Génesis, caminó con Dios, y fue traspuesto para que no viese muerte. En otras palabras, nunca murió. Simplemente desapareció. Pero antes de irse, escribió un libro que documenta sus experiencias con seres celestiales. Durante los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc era muy respetado. Los padres de la iglesia primitiva lo citaban constantemente. Incluso la Biblia hace referencia directa a él. En la carta de Judas, versículo 14, se cita textualmente una profecía de Enoc. Pero entonces algo cambió. En el siglo IV, cuando la iglesia se institucionalizó bajo el emperador Constantino, las cosas fueron diferentes. Los líderes eclesiásticos comenzaron a decidir qué libros formarían parte de la Biblia oficial y cuáles no. El libro de Enoc fue rechazado. La razón oficial, que era demasiado místico, demasiado fantástico para ser creíble. Pero la verdadera razón era mucho más profunda. El libro de Enoc describe a los ángeles no como seres perfectos e incorruptibles, sino como entidades capaces de rebelarse, de desobedecer a Dios, y lo que es aún más perturbador, de reproducirse con los humanos. Según Enoc, 200 ángeles bajaron del cielo en el monte Hermón. Estos no eran ángeles cualquiera, eran vigilantes, una clase especial de seres celestiales encargados de observar a la humanidad. Pero en lugar de cumplir su misión, se rebelaron. Su líder era Azazel, y junto con otros como Semjasa, Armaros y Baraquel, tomaron una decisión que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Estos ángeles caídos no solo abandonaron el cielo, se establecieron en la tierra y comenzaron a enseñar a los humanos conocimientos prohibidos. Azazel enseñó a fabricar armas de guerra, espadas y cuchillos. Semjasa enseñó hechizos y encantamientos. Armaros enseñó cómo resolver los hechizos, y Baraquel enseñó astrología. Pero lo más perturbador de todo es lo que hicieron después. Según Enoc, estos ángeles caídos tomaron para sí mujeres, y se reprodujeron con las hijas de los hombres. El resultado de estas uniones fueron seres híbridos conocidos como los Nefilim, gigantes que tenían la fuerza de los ángeles, pero los instintos violentos amplificados. La iglesia tradicional ha interpretado esta historia de manera muy diferente. Según la doctrina oficial, los hijos de Dios, que se mencionan en Génesis capítulo 6, eran simplemente los descendientes de Set, el hijo de Adán, y las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. Una interpretación mucho más cómoda, que evita las implicaciones inquietantes de que los ángeles pudieran rebelarse y reproducirse. Pero Enoc es muy específico. Estos no eran humanos. Eran seres celestiales con nombres propios, con rangos específicos en la jerarquía angelical, y con conocimientos que no pertenecían a la tierra. El libro describe en detalle cómo estos vigilantes corrompieron a la humanidad y cómo sus descendientes gigantes aterrorizaron el mundo. Los Nefilim no eran simplemente gigantes físicos. Según el relato de Enoc, eran abominaciones que amenazaban con destruir todo el orden natural. Estos híbridos entre ángeles y humanos poseían una fuerza sobrehumana, pero también un apetito insaciable por la violencia y la destrucción. Enoc describe cómo estos gigantes comenzaron a devorar todo lo que los humanos habían producido. Cuando se acabó la comida normal, empezaron a comer animales. Y cuando se acabaron los animales, comenzaron a comerse unos a otros, e incluso a los propios humanos. La tierra se llenó de violencia y corrupción. Pero lo que hace este relato aún más fascinante es que Enoc no solo cuenta la historia desde la perspectiva humana.
Él afirma haber sido llevado al cielo, donde presenció las reuniones del Consejo Celestial. Describe cómo los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel informaron a Dios sobre la situación en la tierra. Puedes imaginar la tensión en el cielo. Los ángeles fieles reportando que sus propios hermanos habían traicionado su misión y estaban corrompiendo la creación. Enoc describe cómo Dios decidió actuar. No solo enviaría el diluvio para limpiar la tierra, sino que también castigaría severamente a los ángeles rebeldes. Según el libro, Azazel y sus compañeros fueron encadenados en un lugar de oscuridad hasta el día del juicio final. Pero aquí viene algo que la iglesia moderna prefiere no discutir. Enoc describe que algunos de estos ángeles caídos siguen activos en la tierra, influenciando a la humanidad desde las sombras. El libro detalla cómo cada uno de los 200 vigilantes tenía una especialidad diferente en corromper a los humanos. Casbel enseñó cómo hacer juramentos engañosos. Turiel enseñó los signos de las estrellas. Rumael enseñó interpretación de sueños. Danel enseñó el conocimiento de los metales. Cada ángel caído contribuyó a una forma específica de corrupción humana. ¿Por qué la iglesia encontró esto tan amenazante? Porque desafía la narrativa de que los ángeles son perfectos e incorruptibles. Si los ángeles pueden rebelarse, si pueden ser castigados, si pueden influir en la humanidad para el mal, entonces toda la estructura de autoridad celestial se vuelve mucho más compleja y menos controlable. Enoc también describe su propio viaje a través de los cielos. Habla de 7 cielos diferentes, cada uno con sus propias características y habitantes. En el primer cielo, vio los vientos y las aguas. En el segundo, vio a los ángeles caídos siendo castigados. En el tercero, vio el jardín del Edén. Y así sucesivamente, hasta llegar al séptimo cielo, donde mora el trono de Dios. Estas descripciones son tan detalladas y específicas que han influenciado la literatura mística durante siglos. El concepto de múltiples niveles de cielo no aparece claramente en la Biblia canónica, pero es central en el libro de Enoc. Pablo menciona brevemente haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, en 2 de Corintios, pero no elabora. Enoc, por el contrario, da descripciones exhaustivas. Durante su viaje celestial, Enoc también recibió revelaciones sobre el futuro de la humanidad. Vio la llegada de un Mesías, a quien llama el elegido y el Hijo del Hombre. Estas profecías mesiánicas son tan específicas que muchos eruditos cristianos primitivos las consideraban genuinas predicciones sobre Jesús. Pero también vio el juicio final de una manera que difiere significativamente de la escatología cristiana tradicional. Según Enoc, no solo los humanos serán juzgados, sino que también lo serán los ángeles caídos. Y este juicio no será solo espiritual, sino que tendrá consecuencias físicas y cósmicas que transformarán completamente la realidad. El libro describe cómo la tierra misma testificará contra los malvados, cómo las montañas y los ríos darán testimonio de los crímenes cometidos. Esta visión de un cosmos participativo en el juicio divino es mucho más rica y compleja que las interpretaciones tradicionales. Lo que hace el testimonio de Enoc aún más intrigante es que afirma haber recibido conocimientos científicos que no deberían haber existido en su época. Describe con precisión los movimientos de los cuerpos celestiales, los ciclos lunares y el calendario solar de 364 días. Enoc habla de las luminarias del cielo de una manera que sugiere un conocimiento astronómico avanzado. Describe cómo el sol sale por diferentes puertas en el firmamento según la estación, explicando así los solsticios y equinoccios. Este nivel de precisión astronómica es simplemente extraordinario. Pero lo que realmente asustó a las autoridades eclesiásticas era la descripción detallada de la jerarquía angelical. Enoc no solo menciona nombres específicos, sino que también describe las funciones y poderes de diferentes clases de ángeles. Habla de serafines, querubines, ofanines y muchas otras categorías angelicales que no aparecen claramente definidas en la Biblia canónica. Esta división de responsabilidades cósmicas presenta un universo mucho más complejo que el que generalmente se enseña. Según su relato, algunos ángeles controlan los elementos naturales. Miguel gobierna sobre el trueno y los terremotos. Gabriel controla el fuego y los frutos de la tierra.
Rafael tiene dominio sobre los espíritus de los hombres. Uriel gobierna sobre el terror y el temblor. ¿Por qué este conocimiento era peligroso para la iglesia institucional? Porque sugería que había formas directas de comunicarse con estas entidades celestiales, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Si los ángeles tenían nombres específicos y funciones definidas, entonces potencialmente podrían ser invocados directamente por los creyentes. El libro también contiene profecías específicas sobre el fin de los tiempos, que difieren significativamente de las contenidas en el Apocalipsis de Juan. Enoc describe una guerra final no solo entre el bien y el mal, sino específicamente entre los ángeles fieles y los ángeles caídos, con la humanidad atrapada en el medio. Según estas profecías, los vigilantes que fueron encadenados serán liberados en los últimos días para una batalla final. Los espíritus de los Nefilim, que según Enoc se convirtieron en demonios después de la muerte de sus cuerpos físicos, también participarán en esta guerra final. Es una escatología mucho más compleja y aterradora que la tradicional. Durante casi 1700 años, el libro de Enoc prácticamente desapareció del mundo occidental. Solo se conservaron algunas citas fragmentarias en textos de los padres de la Iglesia. Pero en 1769, el explorador escocés James Bruce encontró copias completas en Etiopía. La Iglesia etíope ortodoxa nunca había dejado de considerar el libro de Enoc como escritura canónica. Para ellos, siempre había sido parte de la Biblia. Cuando Bruce trajo las copias de vuelta a Europa, causó una sensación académica. Por primera vez en más de un milenio, los eruditos occidentales pudieron leer el texto completo. Lo que encontraron fue aún más perturbador de lo que esperaban. No solo el libro contenía las historias sobre ángeles caídos y gigantes, sino que también incluía detalles científicos, astronómicos y geográficos que parecían imposibles para alguien de la antigüedad. En 1947, los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en Qumrán. Entre estos antiguos manuscritos, se encontraron múltiples copias fragmentarias del libro de Enoc en arameo y hebreo. Esto confirmó que el texto había sido ampliamente conocido y respetado en la Palestina del siglo I. ¿Jesús conocía el libro de Enoc? Las evidencias sugieren que sí. Muchas de sus enseñanzas sobre ángeles, demonios y el juicio final reflejan conceptos que aparecen en Enoc, pero no en el Antiguo Testamento canónico. El redescubrimiento del libro de Enoc en los tiempos modernos ha creado un problema para la teología tradicional. ¿Cómo explicar que un texto tan influyente en el cristianismo primitivo fuera deliberadamente excluido del canon bíblico? ¿Y cómo abordar las implicaciones de sus enseñanzas sobre la naturaleza de los ángeles? Algunos teólogos modernos han intentado reintegrar las enseñanzas de Enoc en la doctrina cristiana. Argumentan que el libro proporciona contexto crucial para entender pasajes bíblicos que de otra manera son misteriosos. Por ejemplo, la referencia en Génesis a los hijos de Dios, que se casaron con las hijas de los hombres, se vuelve mucho más clara cuando se lee junto con el relato detallado de Enoc. Pero otros se mantienen firmes en su rechazo. Argumentan que si Dios hubiera querido que el libro de Enoc fuera parte de la Biblia, habría guiado a la iglesia primitiva a incluirlo. Desde esta perspectiva, la exclusión del libro fue una decisión divina, no humana. Sin embargo, esta posición se vuelve problemática cuando consideramos que muchos libros que sí están en la Biblia también fueron debatidos y casi excluidos. El libro de Hebreos, el Apocalipsis de Juan, e incluso algunos de los evangelios fueron controvertidos en su tiempo. La formación del canon bíblico fue un proceso muy humano, influenciado por consideraciones políticas y teológicas específicas de cada época. ¿Qué cambiaría en nuestra comprensión de los ángeles si aceptáramos las enseñanzas de Enoc? Primero, tendríamos que reconocer que los ángeles no son perfectos e incorruptibles. Son seres con libre albedrío, que pueden elegir rebelarse contra Dios. Segundo, tendríamos que aceptar que algunos ángeles han intervenido directamente en la historia humana, no siempre para bien. Tercero, y quizás lo más perturbador, tendríamos que considerar la posibilidad de que los descendientes de los Nefilim todavía estén entre nosotros. Enoc sugiere que aunque los cuerpos de los gigantes fueron destruidos en el diluvio,
Sus espíritus se convirtieron en demonios que continúan influenciando a la humanidad. Esta perspectiva cambiaría radicalmente nuestra comprensión de la guerra espiritual. No sería simplemente una batalla entre fuerzas abstractas del bien y del mal, sino un conflicto específico entre diferentes facciones de seres celestiales, cada una con nombres, personalidades y agendas particulares. El libro de Enoch también ofrece una perspectiva única sobre la tecnología y el conocimiento humano. Si los ángeles caídos enseñaron a los humanos las artes de la guerra, la metalurgia, la astronomía y la magia, entonces gran parte del progreso humano podría tener orígenes sobrenaturales siniestros. En nuestra era moderna, cuando la tecnología avanza hacia un ritmo sin precedentes, esta perspectiva adquiere una relevancia inquietante. Las implicaciones para la oración y la vida espiritual también serían significativas. Si existen ángeles específicos con nombres y funciones definidas, la intercesión angelical podría ser mucho más directa y personal de lo que generalmente se enseña. Pero también sería más peligrosa, ya que invocar el nombre equivocado podría traer contacto con entidades malévolas. ¿Por qué entonces la Iglesia mantuvo este libro oculto durante 1700 años? La respuesta más simple es el control. Un texto que describe comunicación directa con seres celestiales, que nombra específicamente a ángeles y demonios, y que sugiere que los humanos pueden acceder a conocimiento sobrenatural sin intermediarios eclesiásticos, representa una amenaza para cualquier estructura religiosa institucional. Pero quizás había otra razón más profunda. Tal vez las autoridades eclesiásticas reconocieron que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser ampliamente conocidas. Si el libro de Enoch es auténtico, entonces vivimos en un universo mucho más complejo y peligroso de lo que la mayoría de la gente está preparada para aceptar.